Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis podido leer en el título, os voy a explicar diferentes formas de criar canarios. Si os interesa, quedaros que empezamos. La cría de canarios, como sabéis, se puede hacer de muchas formas diferentes, y dentro de una misma forma puede haber ligeras variaciones respecto de un criador a otro. Como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo. Por lo tanto, a continuación os voy a explicar varias formas de criar canarios. El primer método consiste en criar canarios con parejas estables, es decir, con un macho y con una hembra. No obstante, este método de cría tiene muchas variaciones o formas diferentes de utilizarse. La primera forma sería de la manera tradicional que han venido utilizando durante mucho tiempo nuestros abuelos y los criadores con más experiencia, que consistía en introducir directamente en una jaula un macho y una hembra y colocarle el nido y todo lo necesario para comenzar la cría. Aunque es una forma muy fácil y cómoda de criar canarios, requiere que los pájaros estén adaptados al aviario, al lugar y a la alimentación. Y también puede haber algún tipo de problema, como por ejemplo que las parejas se peleen al no estar acostumbrados unos a otros. Pero es un método de criar canarios bastante útil y que los criadores de canarios con muchos años de experiencia siguen utilizando. La segunda forma dentro de la cría de canarios con parejas estables consistiría en la técnica del 15-15, que básicamente es un método que consiste en colocar a la pareja de canarios en la jaula de cría, dividida por la rejilla separadora de la jaula, de forma que el macho no vea a la hembra pero sí la escuche. De esta manera se van conociendo y entrando en celo. Esta forma tiene dos fases. La primera, en la que dejaremos a los canarios separados con la rejilla opaca aproximadamente unos 15 días, y tras estos 15 días retiraremos la rejilla opaca y pondremos la rejilla separadora, para que la pareja se vea a través de los barrotes, se conozcan y se enamoren. Posteriormente, cuando hayan pasado otros 15 días, retiraremos la rejilla separadora y juntaremos a la pareja, para que comiencen la cría e inmediatamente le pondremos el nido. De ahí que se llame técnica del 15-15, 15 días con el separador opaco y 15 días con el de rejilla. Pero estos días son orientativos y no necesariamente vamos a tener que cumplir los 15 días en cada una de las etapas, ya que dependiendo de las condiciones del aviario y de la pareja de canarios, podremos adelantarlo y reducirlo. Por poneros un ejemplo, si a los 8 o 9 días vemos que los canarios se dan de comer a través de la rejilla separadora o se dan el pico, pues sería un buen momento de retirarles la rejilla sin necesidad de esperar a que se cumplan los 15 días. Otra forma, que es la que yo estoy utilizando estos últimos años, consiste en utilizar también tanto la rejilla opaca como la rejilla separadora de la jaula de cría, puesto que me permite encelar a los pájaros de manera natural, aprovechando los estímulos sonoros y visuales, y consigo crear también cierto deseo en los pájaros de encontrar pareja y comenzar la cría. A modo de resumen, para que lo entendáis bien, básicamente lo que hago es dividir la jaula a la mitad con la rejilla opaca y alojar al macho en un lado y a la hembra en el otro, ofreciéndole a cada uno una alimentación adecuada a su condición corporal y a la época de cría. Pasados unos días, si veo que se llaman unos a otros, se buscan y los pájaros muestran signos de celo, retiro la rejilla opaca y los dejo varios días viéndose a través de la rejilla separadora para que se conozcan. De esta manera, reduzco un poco las posibles peleas que pudieran aparecer al no conocerse bien la pareja o al no estar la pareja completamente formada. Cuando veo que se dan el pico el uno al otro, o que se posan uno al lado del otro y constantemente se buscan, lo que hago es retirarles la rejilla separadora y los dejo unos 3 o 4 días juntos antes de ponerles el nido para que se cojan cariño y para que el macho pueda fecundar correctamente a la hembra. De esta manera consigo reducir el porcentaje de huevos claros durante la cría, ya que si pusiera el nido inmediatamente con el material, se podría desviar en cierta medida la atención de la hembra al macho, ya que ésta va a querer inmediatamente ir a coger el material y hacer el nido, e incluso hay algunas hembras que se echan directamente en el nido y que solo salen para comer y beber, lo que dificultaría el apareamiento y el acoplo correcto entre el macho y la hembra. Por último, otra forma de criar canarios con parejas estables, y este es un método muy curioso, consiste en alojar al macho en la jaula de cría varias semanas antes de comenzar la cría, para posteriormente introducir en la jaula a la hembra. Como os digo, es un método muy curioso y que en cierto punto simula el proceso de cría de canarios en la naturaleza, ya que durante estas semanas el macho va a cantar más de lo normal para indicarle a otros machos que esa jaula es suya, y a la vez va a cantar para captar la atención, llamar y conquistar una hembra. Por lo tanto, cuando introduzcamos a una hembra que reúna buenas condiciones para la cría en su jaula, pues por decirlo de alguna manera, el canario va a creer que lo ha hecho todo bien y que es un macho dominante que ha conseguido atraer a una hembra con la que poder reproducirse.
Otro método eficaz de criar canarios es utilizando un macho para varias hembras. Este método, a su vez, también se puede dividir en varias formas. Yo os voy a explicar los dos métodos más comunes que suelen utilizar los criadores que emplean esta técnica de cría. El primero, tal y como os expliqué hace unos años en un vídeo del canal, que os dejaré debajo en los comentarios del vídeo, consiste en criar con un macho y dos hembras en una jaula de metro, de forma que el macho lo alojaremos en el centro de la jaula y las hembras estarán en los extremos. A medida que vayan pasando los días y cuando notemos que alguna de las hembras muestra signos evidentes de celo y quiere comenzar la cría, únicamente retiraremos el separador opaco para que el macho pueda estar con la hembra y comience la cría. El nido se lo podremos poner inmediatamente tras juntarlo con la hembra, o bien esperar un par de días o 3 para asegurarnos de que el macho va a pisar bien a la hembra. Cuando ya la hembra haya puesto 3 o 4 huevos, o incluso haya terminado la puesta, volveríamos a colocar la rejilla opaca y juntaríamos al macho con la otra hembra, repitiendo así el mismo procedimiento. Y una vez que las dos hembras están en el nido incubando los huevos, pues separaremos al macho y lo quedaremos en el centro de la jaula para que no moleste a las hembras, que serán las encargadas de sacar adelante a sus crías. Y la segunda forma de crear con un canario y varias canarias sería coger al canario que queramos utilizar, digamos como semental, e irlo metiendo en la jaula con cada hembra cuando notemos que la hembra tiene síntomas de celo y que va a comenzar la puesta pronto. ¿Cómo podemos saber cuándo va a poner la canaria? Pues es muy fácil. Simplemente tendríamos que observar el abdomen o la zona de la cloaca de la canaria, y si vemos que tiene forma de pera, es señal de que la canaria va a poner un huevo en pocos días, y este sería el momento adecuado de juntar al macho, el cual evidentemente hemos tenido que preparar y encelar adecuadamente para que cuando lo juntemos con la canaria se produzca el apareamiento. Por aquí arriba y debajo en comentarios os dejo un vídeo en el que os explico cuáles son los síntomas que muestran los canarios y las canarias cuando están en celo. El tercer método para criar canarios sería utilizando nodrizas, que como os expliqué en vídeos anteriores del canal, básicamente consiste en sustituir los huevos de una pareja de canarios a otra, e incluso pasar algunos pichones de un nido a otro, con el objetivo principal de colocar los huevos o los pichones a padres adoptivos que sepamos que no tienen dificultades a la hora de criar y que van a sacar adelante sin ningún problema las crías. Si queréis más información sobre este método, ya sabéis que os lo dejo por aquí arriba y debajo en comentarios, para que podáis ver y conocer las diferentes formas de criar canarios con nodrizas. Otra forma de criar canarios es en voladeras, pajareras o jaulones de gran tamaño, que pueden llegar a simular la semilibertad de los canarios al tener grandes espacios para volar y convivir entre ellos. Un criador que todos conocemos y que es un buen amigo mío es el compañero José Gregorio, que ya sabéis que tiene esta gran voladera en la que suele criar canarios algunos silvestres y disfrutar de estos bonitos momentos. Este es un método muy gratificante, ya que prácticamente podemos observar a los pájaros casi en libertad y podemos ir disfrutando de cómo vuelan, cómo se emparejan unos con otros, cómo buscan el material para la cría, cómo hacen sus nidos y demás, similar a la forma que lo harían en la naturaleza. No obstante, este método presenta algunas desventajas, puesto que las parejas se formarán de manera natural, es decir, cada hembra elegiría a su macho y por lo tanto no podríamos elegir nosotros mismos a los miembros de una pareja como lo haríamos si criásemos en jaulas individuales. Un consejo por si queréis criar canarios en voladeras es que alojéis a más hembras que machos para intentar reducir los conflictos y las posibles peleas entre los canarios por querer conquistar a una determinada hembra. Además, también es importante ubicar el doble de nidos que de parejas para que cada pareja tenga la posibilidad de elegir varios nidos y de esta manera reduciremos las posibles disputas que pudiera haber entre las parejas por querer tener un nido concreto. De la misma forma, es importante colocar todos los nidos a la misma altura, ya que si colocamos nidos a diferente altura, los canarios por naturaleza quizá prefieran aquellos nidos que se encuentren más altos, puesto que le aporta más seguridad. Y por último, otro consejo que debéis tener en cuenta a la hora de criar canarios en voladeras es colocar mucho material con el que los canarios puedan hacer el nido, para evitar que se roben material unos a otros y que al robar el material puedan caerse huevos o pichones del nido. Por lo tanto, en la cría de canarios en voladero no escatiméis en material, puesto que es mejor que sobre a que haga falta. Y también es muy importante que coloquéis varios comederos con mucha comida, para que no se peleen a la hora de buscar alimento con lo que alimentar a sus crías. Por último, otra forma muy gratificante y muy bonita de criar canarios es criarlos nosotros mismos a mano con una jeringuilla o incluso con un palillo, como habéis visto que he hecho yo estas últimas semanas con varios canarios y dos diamantes de Gull, que abandonaron sus padres al intentar hacer cría natural. Para aquellos que no lo hayáis visto, os invito a que me sigáis por Instagram en la cuenta aviariojp, ya que ahí suelo publicar el día a día en el aviario, datos curiosos e incluso algún que otro sorteo.
A la hora de criar canarios a mano, tenemos que tener en cuenta que aunque es una experiencia muy bonita y que los canarios te lo agradecerán toda su vida, puesto que te verán como una madre o un amigo y querrán estar constantemente encima de ti para que juegues con ellos y les hagas caso, es una responsabilidad que os va a quitar mucho tiempo libre, ya que cada cierto tiempo tendréis que estar alimentándolos, conseguir que tengan una buena temperatura y demás. Pero como digo, es bastante gratificante y una experiencia bonita que vale la pena vivir. Como ya dije en otro vídeo, porque sois muchos los que me pedís que os explique cómo criar canarios e incluso jilgueros a mano, no voy a ampliar mucho este vídeo y próximamente os haré un vídeo exclusivo en el que os doy una serie de consejos y trucos para criar canarios a mano, el cual cuando esté disponible os lo dejaré por aquí arriba y debajo en comentarios. Espero que este vídeo te haya gustado y te sirva. Si es así, déjame tu like y compártelo con tus amigos por las redes sociales y grupos de WhatsApp para que también les pueda servir. Te invito a suscribirte gratis al canal a través de este botón para que recibas nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo unos vídeos muy interesantes sobre canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.